Imagina pisar el patio de un ingenio en Cuba, año 1840. La puerta del plano de tierra se abre sobre un conjunto de edificios y surcos que organizan la vida entera de la finca. Al frente, la casa del hacendado alrededor, los cultivos de caña que definen cada jornada más lejos, los barracones donde duerme la fuerza de trabajo en medio, el molino para exprimir la caña y la casa de azúcar donde se hierve y cristaliza el producto. Esa disposición no es neutral. Cada espacio tiene una función precisa y, sobre todo, obliga a un ritmo que, durante la zafra, hace del ingenio un lugar de trabajo ininterrumpido y de peligro permanente. La población del ingenio está compuesta casi en su totalidad por personas esclavizadas. No se trata solo de mano de obra, sino de un conjunto humano vigilado, contado y dispuesto según las necesidades de la producción. Sobre esa fuerza laboral se sitúan los capataces y los mayordomos, encargados de repartir tareas, vigilar el rendimiento y aplicar las órdenes del hacendado. La zafra, la campaña anual de cosecha, marca cada decisión. Durante varias semanas o meses, todas las rutinas se subordinan a recoger, moler y hervir la caña en la menor cantidad de tiempo posible para obtener azúcar y aguardiente. Fuera de la zafra, hay trabajos de mantenimiento y siembra durante la zafra. La finca funciona como un único cuerpo orientado hacia la molienda y la cocción. Al llegar, se percibe la lógica organizativa más que la escena en sí. Los cortadores de caña siguen un ritmo impuesto. Al amanecer, se alinean para recibir las herramientas, machetes y las instrucciones. Después, marchan al surco en hileras, marcadas por los capataces. La caña se corta, se pila y se carga en carretas o en viejos vagones que la llevan al molino. Allí está el molino, una estructura de madera y hierro que muerde la caña entre rodillos. Su funcionamiento exige manos para alimentar la prensa, otros para corregir atascos, y trabajadores para mover bagazo y limpiar residuos. Más allá, la casa de azúcar recibe el jugo exprimido, grandes calderos y pailas, hogueras alimentadas día y noche, y operarios pendientes de las texturas y los grados de cocción. Todo esto se repite hasta la noche, y durante la zafra el tiempo de descanso se reduce al mínimo. Las tareas son muy diferenciadas y, sin embargo, todas comparten la fatiga como denominador común. Los cortadores gobiernan la línea de frente. El trabajo con machete exige fuerza sostenida, precisión y velocidad. Un surco mal cortado reduce la producción del carro entero, así que la presión por eficacia no es solo del capataz, sino de la propia organización de tareas. Los que trabajan en el molino realizan tareas de riesgo mecánico, atascos, brazos que se acercan demasiado a los rodillos y la necesidad constante de lubricar y mantener la maquinaria en funcionamiento. En la casa de azúcar, el tiempo y la temperatura son enemigos. Hervir de más o de menos tira por la borda una tanda entera, por lo que los caldereros deben mantener un ritmo exacto durante horas frente a fuego y vapor. Los barracones ofrecen otra cara del circuito productivo. Están dispuestos cerca de los campos para facilitar la movilización de la fuerza laboral. Son espacios colectivos, de descanso escaso, higiene precaria y ventilación limitada. La proximidad al bagazo y a pilas de residuos facilita la proliferación de insectos y de enfermedades. La alimentación suele ser racionada, cantidades que alcanzan para continuar la jornada, no para recuperarse plenamente. Dormir con poco, trabajar con menos, enfermar en ese contexto es frecuente. Enfermedades febriles, brotes intestinales y afecciones respiratorias aparecen con regularidad y se transmiten con facilidad
entre quienes viven hacinados. Los mosquitos y otros vectores encuentran en los charcos y canales del ingenio lugares propicios, y las defensas de quienes trabajan están mermadas por la fatiga y la insuficiente nutrición. El régimen disciplinario completa el cuadro. Los capataces actúan como ejecutores de la voluntad productiva. Controlan tiempos, registran producción por persona o por grupo y sancionan lo que se considera desobediencia o lento rendimiento. Las sanciones físicas y las restricciones no son excepcionales. La amenaza de castigos induce a mantener el ritmo aun cuando el cuerpo pide pausa. Junto a la disciplina existe la vigilancia sobre los movimientos, permisos limitados, rondas nocturnas y en algunos ingenios la utilización de guardias para evitar fugas. Ese sistema de control reduce la posibilidad de autocuidado y amplifica la exposición a riesgos laborales y a enfermedades. Los instrumentos y técnicas del trabajo están diseñados para la intensidad, no para la seguridad. El machete corta caña con eficacia, pero una mano deslizada puede abrir una herida. El molino ahorra fuerza humana al exprimir la caña, pero convierte cualquier descuido en un accidente de aplastamiento. En la casa de azúcar, las pailas hirvientes y las hornillas exigen atención constante. Una salpicadura o un derrame pueden producir quemaduras, y la respuesta médica del ingenio es limitada a vendajes, remedios caseros y el socorro del personal más experimentado. Cuando las heridas se infectan o las fiebres no remiten, la distancia entre el ingenio y los recursos sanitarios hace que el pronóstico empeore con rapidez. Además de los accidentes y las enfermedades, existe el desgaste acumulativo. Jornadas repetidas de trabajo pesado erosionan la musculatura y la constitución física sin tiempo para una recuperación adecuada. Las lesiones crónicas y la fatiga sostenida reducen la capacidad de trabajar y, por tanto, la posibilidad de recibir mejores raciones o una valoración positiva del capataz. La lógica productiva no contempla el descanso prolongado. La zafra tiene un calendario estrictamente económico, y mientras la caña llegue al punto óptimo, la finca demandará esfuerzo sin piedad. La propia economía del ingenio añade tensiones adicionales. La zafra concentra la mayor parte de los ingresos. Por eso, la dirección del ingenio busca minimizar el tiempo de procesamiento. La competencia entre ingenios y los precios internacionales del azúcar ejercen presión sobre el hacendado para extraer la máxima cantidad de producto en el menor tiempo. Esa presión se traduce en más jornadas, menos tolerancia a las pausas y una disposición espacial que facilita la supervisión y la imposición de orden. En ese entorno, cualquier pausa prolongada o intento de autocuidado se interpreta como una pérdida económica, lo que a su vez reduce la tolerancia institucional a las ausencias por enfermedad. También hay riesgos asociados a la propia geografía y al clima. Las lluvias pueden volver intransitables los caminos, deteniendo carretas y acumulando caña en los surcos. El calor húmedo incrementa el peligro de golpes de calor y deshidratación. Las condiciones meteorológicas adversas pueden forzar a trabajar en jornadas aún más tensas para recuperar el tiempo perdido. La combinación de clima, trabajo físico intenso y falta de hidratación adecuada crea un cuadro en el que la salud se degrada con rapidez. Las relaciones sociales dentro del ingenio son otra pieza que explica la dificultad de permanecer un mes. La solidaridad cotidiana entre compañeros es real y a veces salva vidas. Manos que ayudan a cargar una carga demasiado pesada, cobijas compartidas, remedios transmitidos por tradiciones,
Pero la jerarquía impuesta por los capataces y el hacendado limita ese margen de autonomía. Los pequeños favores o retrasos se pagan en términos de privilegios o castigos. Además, la movilidad dentro del ingenio es controlada. Cambiar de tarea, reducir la carga o negarse a trabajar no es una opción sin consecuencias frente a esa maquinaria social y productiva. Es fácil ver por qué la supervivencia cotidiana es una lucha constante. No se trata de un solo peligro aislado que acabaría con la presencia durante un mes. Es la suma de jornadas extenuantes, riesgos mecánicos, exposición a temperaturas extremas, enfermedades transmisibles, raciones limitadas, disciplina punitiva y escasas posibilidades de atención médica. Cada uno de esos factores por separado reduce la capacidad de aguantar. Juntos, conforman un entorno en el que faltar un solo día puede significar perder el sustento. Y continuar más días incrementa la posibilidad de accidente grave o enfermedad incapacitante. Al comprender la organización espacial, barracones junto a cañaverales, molino en el centro, casa de azúcar funcionando sin pausa, y la lógica temporal de la zafra, época de trabajo concentrado y de prioridad absoluta, la respuesta a la pregunta inicial se vuelve inevitable. Permanecer un mes en ese ingenio implicaría soportar no solo fatiga y disciplina, sino una sucesión de peligros previsibles, lesiones, quemaduras, enfermedades, castigos y desgaste físico profundo. Y todo ello ocurre bajo una administración que prioriza la producción por encima de la protección de quienes la hacen posible. Esto apenas empieza a explicar por qué no sería posible durar un mes en esas condiciones más adelante, al analizar con mayor detalle las máquinas, las rutinas diarias y las formas de resistencia y cuidado que las personas esclavizadas desarrollaban. Se verá cómo cada elemento concreto refuerza la imposibilidad de permanecer sin consecuencias graves durante un período tan prolongado. Al incorporarse a la zafra, la vida del ingenio se ordena en rutinas que definen cada jornada. Se forman cuadrillas para cortar la caña. El trabajo se reparte entre quienes manejan el machete, quienes cargan los haces sobre carretas o espaldas, quienes conducen los animales que tiran de los carros y quienes preparan la entrada al molino. Cada puesto tiene herramientas y gestos propios. El machete es la prolongación de la mano del que corta. Las sogas y correas sujetan las cargas. Las palancas y ganchos permiten acomodar los fardos en los rodillos. La zafra marca un tiempo concentrado, una temporada en la que toda la finca converge en torno a la molienda y la cocción de la caña. En el campo, las cuadrillas avanzan en fila, una detrás de otra. Se ataca la caña por secciones, dejando los tallos listos para ser apilados y transportados. La higiene del trabajo pasa por despuntar hojas y limpiar la base antes de cortar. No es una cuestión de delicadeza, sino de eficiencia. Tallos limpios evitan obstrucciones en el molino y reducen la cantidad de materia extraña que llega a las calderas. Las carretas, tiradas por mulos o bueyes, son el vínculo entre el campo y la fábrica. A cada carga corresponde un plazo si el molino queda sin caña. Los rodillos se detienen y el fogón pierde su propósito. Por eso, la zafra se organiza como una red de tiempos encadenados, donde la demora de un eslabón repercute inmediatamente en los demás. El trapiche y sus rodillos constituyen el corazón mecánico del ingenio. En las primeras décadas del siglo XIX, se observa un aumento en la incorporación de vapor para mover los rodillos en muchos ingenios. La fuerza animal cede terreno ante las máquinas. Esta transformación
altera la velocidad y la exigencia del trabajo. El molino mueve más caña por hora, pero exige una alimentación continua. Se coloca la caña entre los rodillos, se acciona la máquina y la fibra triturada se transforma en jugo. Ese mosto sale hacia canales y tinas donde se empieza a aclarar antes de llevarlo a la casa de calderas. Los molineros encargados del trapiche deben coordinar el ritmo con quienes traen la caña. Un desfase produce atascos, roturas de piezas y, con frecuencia, pérdidas de producto. El traslado del jugo al espacio de cocción introduce otros oficios. La casa de calderas está organizada en líneas de trabajo. Fogoneros que atienden los hornos, caldereros que vigilan las pailas de cobre donde se concentra el jugo, y oficiales que manejan la remontada y el traslado de los jarabes. Las pailas son recipientes amplios, donde el jugo reduce su volumen y se espesa en fases sucesivas. Cada reducción exige atención precisa a los tiempos de cocción y a la limpieza de impurezas, pues una ebullición descuidada compromete la calidad del azúcar y la obtención de melaza. La operación no es sencilla. Las calderas y las pailas se calientan con fuegos que se deben mantener constantes, lo que obliga a turnos de atención y a relevar constantemente a quienes están cerca del fuego. La división del trabajo es estricta. Los peones del campo no siempre son los mismos que los operarios en la casa de calderas, pero la zafra exige movilidad. En momentos críticos se redistribuye la mano de obra para asegurar que no falte nadie en los puntos clave. Existen puestos considerados más peligrosos. Trabajar junto a los rodillos activos, limpiar atascos sin detener completamente la maquinaria, mover cargas pesadas cerca de piñones y engranajes, o alimentar el fogón con leña o carbón cuando el fuego amenaza con extinguirse. Cada una de esas tareas requiere fuerza física y atención sostenida. Los errores se pagan con lesiones, roturas y pérdida de producto. Por eso los capataces mantienen disciplina sobre los tiempos y las pausas, y la jornada se mantiene entre el alba y el crepúsculo, con apenas intervalos para reponer fuerzas. El ritmo impuesto por la zafra cambia la relación con la casa. Se dejan de lado labores dispersas para concentrarse en la cadena productiva: cortar, transportar, moler, cocer, cristalizar. Se aprende a prever cuántas pailas serán necesarias según la cantidad de caña llegada al molino, se ajustan las cargas de leña y se calculan las horas de cocción. En los ingenios, donde ya opera la máquina de vapor, la velocidad de la molienda obliga a anticipar la llegada constante de caña, pues un molino que va a régimen alto no tolera interrupciones. Esa exigencia técnica se traduce en presión humana. El capataz ordena el paso y la cadencia con voz firme, y cada cuadrilla responde al compás marcado o recibe correcciones que suelen ser inmediatas y severas. La supervisión no se limita a vigilar la productividad. Existen normas no escritas sobre la colocación de las cargas, sobre la forma de manejar el machete para evitar que la caña se desperdicie, sobre la limpieza de las pailas para obtener un azúcar aceptable. La disciplina se ejerce a través de una combinación de incentivos y sanciones: el pago por tarea, la ración de alimentos, la asignación de descanso o de trabajos menos penosos. En la práctica, el balance entre presión y recompensa resulta desfavorable para la mayoría. El dinero y las raciones cubren lo indispensable, mientras que la carga física y el peligro no disminuyen. El asedio del tiempo, que obliga a aprovechar cada hora de luz, y la necesidad de mantener la maquinaria operando, hacen que la zafra sea una prueba prolongada de resistencia.
El uso creciente de maquinaria introduce riesgos nuevos y antiguos. Los rodillos y las correas pueden aprisionar extremidades, las poleas rotas proyectan piezas, las calderas mal vigiladas provocan quemaduras y emergencias. Al mismo tiempo, la proximidad de los fogones y de las pailas en ebullición impone una atención constante a la posición y al desplazamiento. Una mala distribución del espacio o un tropiezo pueden derivar en accidentes. Quienes atienden las calderas suelen trabajar de pie durante horas en condiciones de calor y esfuerzo repetitivo, cambiando cucharones y removiendo jarabes demasiado calientes para tocarlos sin protección. Mantener la calma y la coordinación en ese entorno es una habilidad tanto técnica como social. Exige comunicación entre quienes mueven la caña, los que hacen funcionar el molino y los que procesan el jugo en las pailas. La organización social del ingenio completa este ecosistema laboral. Existen manos dedicadas a tareas accesorias pero necesarias. Herreros que reparan herramientas y piezas del molino. Carreteros que mantienen los animales y las ruedas. Encargados de almacén que registran las cajas de azúcar y los barriles de melaza. Las jerarquías internas determinan quién decide en cada momento y quién recibe órdenes. Cuando ocurre un problema técnico, la solución sigue una cadena. El capataz advierte, el oficial mayor coordina y los manos especializadas ejecutan la reparación. Ese engranaje, cuando funciona, evita pérdidas cuando se rompe, arrastra a todo el ingenio hacia la ineficiencia. Las jornadas largas y la repetición de gestos dejan huella. El cuerpo aprende a sostener el machete durante horas, a cargar haces con una técnica que preserva la espalda, a maniobrar sin obstaculizar la maquinaria. Sin embargo, el uso constante rinde las fuerzas y adelgaza los márgenes de seguridad. La fatiga hace más probable el error. Un descuido cerca de una correa puede significar un brazo atrapado. Una distracción junto a una paila puede traducirse en un quemado. Además, la zafra coincide con un ritmo de vida que apenas permite descanso. Se duerme poco y se vive en función del trabajo por venir. La acumulación de jornadas seguidas sin pausas suficientes erosiona la capacidad de recuperación y aumenta la sensación de desgaste. La combinación de tecnología, disciplina y horarios convierte al ingenio en un lugar donde la productividad se impone a la comodidad. La introducción de vapor aumenta la producción y con ella la demanda de mano de obra organizada y constante. Los capataces y encargados responden buscando mantener la rotación de la caña y la continuidad de la cocción. Los peones, en su mayoría, se adaptan a esa lógica que no admite retrasos. En ese esquema, quienes presentan problemas de salud, quienes se fatigan o quienes no cumplen con el ritmo, quedan expuestos a sanciones, cambio de tareas menos deseables o lógicas de exclusión que empujan a la marginalidad dentro del ingenio. Al cabo de semanas, el cansancio se acumula y las condiciones muestran su efecto. La comida suele ser simple y funcional para reponer calorías. Los descansos son breves y calculados. La noche sirve para recuperar fuerzas, pero no siempre alcanza. Los pocos que logran mantener un ritmo constante durante la totalidad de la zafra se cuentan entre los excepcionales. Resistencia física, experiencia técnica y una posición que les permite cierto alivio en la carga. Para la mayoría, sin embargo, la pregunta no es cómo sobrevivir la zafra, sino cómo no sucumbir antes de que termine. Si se considera todo esto en conjunto, las labores de cortar y cargar caña, la dependencia de los rodillos y la caza de calderas,
Las largas jornadas desde el alba hasta el ocaso, la exigencia de mantener fuego y pailas en perfecto estado, los riesgos asociados a la maquinaria y al calor, y la supervisión constante que impone ritmo y disciplina. La respuesta a la pregunta central resulta clara. No se duraría un mes en un ingenio azucarero cubano de 1840 sin una combinación de resistencia física, adaptación a la organización del trabajo y cierta protección dentro de la jerarquía. La mayoría de quienes empiezan la zafra quedan exhaustos o lesionados antes de llegar a ese límite. La institución del ingenio está diseñada para extraer rendimiento, sin conceder treguas. Y esa estructura hace improbable sostener un mes entero sin que el desgaste, las lesiones o la presión administrativa obliguen a abandonar o a cambiar de lugar dentro de la fábrica. En consecuencia, la temporada revela de manera nítida por qué la permanencia prolongada en las condiciones descritas es, para la mayoría, inviable. En el ingenio, la vida se organiza como una maquinaria donde cada función está pensada para sostener la producción y proteger la inversión. La caña exige ritmo y temporización. Una vez madura, debe cortarse y llevarse al molino con rapidez, porque la savia pierde calidad. Las calderas y pailas tienen ventanas de trabajo estrechas que obligan a encadenar faenas desde el corte hasta el empaque. Ese calendario natural, combinado con la necesidad de cumplir con los pagos de préstamos y con la demanda del mercado internacional, determina la intensidad y la disciplina del trabajo mucho más que la voluntad de cualquiera que labore allí. El hacendado aparece como figura jurídica y financiera. No siempre supervisa personalmente los cortes de lega en un mayordomo y en capataces. El mayordomo administra jornales, terrenos y almacenes. Mantiene cuentas con los comerciantes que suministran víveres y con los agentes que conceden crédito, y responde ante banqueros o mercaderes en la ciudad. El capataz organiza cuadrillas en el campo, reparte herramientas y marca el ritmo del trabajo. Junto a ellos, un pequeño grupo de artesanos y peones libres ejecuta tareas especializadas. Herreros que arreglan los ejes del molino, carpinteros que mantienen las ruedas, cocineras que sostienen las cuadrillas con raciones calientes durante la zafra. Todo ello forma una jerarquía funcional cuyo objetivo último es transformar caña en azúcar y azúcar en entrada de capital. Quienes sostienen la labor más pesada son las personas esclavizadas. Se les asigna en grupos de trabajo, cuadrillas, según edad, fuerza o aptitud para ciertas tareas. Algunos se destinan al corte con machete, otros al transporte en carretas, otros a las calderas y al purgado en las pailas. Se aprende a medir la jornada en hileras de caña, en turnos junto a la caldera o en la repetición de una cuchillada. Las herramientas básicas son simples: machetes afilados para cortar la caña, ganchos y palas para cargar, carretas y animales de tiro para trasladar, cuerdas y tablones para asegurar la estiba. La tecnología en muchos ingenios incorpora molinos movidos por vapor y sistemas de prensas que aumentan la capacidad de esa maquinaria. Requiere mantenimiento constante y cada hora de inactividad representa pérdidas que el hacendado intenta evitar. Las rutinas son estrictas. Antes del amanecer suena la llamada "a trabajo se cuenta". En listas se reparte el combustible humano de desayuno que el ingenio suministra, raciones de arroz, frijoles o pan, y a veces tabaco para calmar la fatiga. Durante la zafra, las jornadas se estiran por la necesidad de procesar todo lo cortado antes de que fermente. Los cortes se organizan por filas y por patios donde se amontona la caña. Las pailas
requieren que el fuego no se apague. Hombres y niños alimentan hornos con leña o bagazo para mantener el hervor y evitar pérdidas. Por la noche, los barracones alojan a la mayoría de las personas esclavizadas, están vigilados y hay patrullas internas para evitar fugas. Las cuentas del ingenio registran raciones, horas trabajadas, herramientas rotas y el rendimiento de cada cuadrilla. Esos registros no son neutros, sirven para medir la rentabilidad y para castigar lo que se considera ineficiencia. Esa rentabilidad está ligada a redes de crédito que llegan fuera del ingenio. Bancos, casas comerciales y prestamistas de la capital o del extranjero conceden préstamos para comprar maquinaria, ampliar cortas o mejorar molinos. Esos compromisos financieros llevan una lógica de servicio de la deuda. Cuando el interés y el capital deben pagarse, la respuesta más inmediata del hacendado es aumentar la producción. Aumentar la producción significa más caña, más molienda, más mano de obra. Si el mercado exige más azúcar y los precios son favorables, ¿el propietario toma más deuda para expandir? Si los precios caen, el mismo endeudamiento obliga a exprimir la productividad hasta donde la fuerza humana lo permita. En esa ecuación, la mano de obra esclava no es solo un sistema social, es garantía de capital, colateral en las cuentas, y es tratada con la urgencia y la brutalidad que exigen los balances. A la vez, la regulación legal está disociada de la práctica cotidiana. Aunque existen tratados que prohíben el comercio internacional de personas en teoría, en la isla esa prohibición se salta con frecuencia mediante rutas clandestinas, connivencias en puertos y documentación alterada. El hacendado que necesita más brazos para alcanzar la producción adecuada puede recurrir a ese comercio ilegal, y el negocio de introducir personas esclavizadas se convierte en un engranaje paralelo a la economía formal. El hecho de que la ley formal condene el tráfico no cambia que los incentivos económicos y la debilidad de la vigilancia permitan su continuación. La impunidad relativa de esos mecanismos refuerza la convicción de los propietarios de que la expansión y la importación son medios legítimos para sostener la inversión. Dentro del ingenio hay formas de control que estrechan aún más las posibilidades de alivio. La sanción corporal, castigos físicos, regulados por la costumbre y por ordenanzas locales, se aplica para disuadir ralentizaciones, fugas o desobediencias. No se trata únicamente de imponer miedo, es un instrumento para mantener el ritmo frente a exigencias productivas que no admiten pausas. Las restricciones a la movilidad, vallas, guardias, paseos nocturnos y la vigilancia documental, listas, bautismos, escrituras, dificultan la huida. Las instituciones isleñas que podrían ofrecer algún remedio funcionan dentro del mismo marco legal y social que protege la propiedad. Los tribunales y las autoridades municipales no suelen desestabilizar la dinámica económica del ingenio, porque buena parte de la prosperidad local depende de él. Así, las vías legales para reclamar mejores condiciones o para obtener la libertad son largas, costosas y con frecuencia infructuosas. Las posibilidades de obtener una vida distinta dentro del ingenio son limitadas y selectivas. Algunas personas esclavizadas con habilidades artesanales consiguen ser arrendadas para trabajar fuera del ingenio por pago al propietario. Esa práctica genera un ingreso suplementario que el hacendado acepta, pero también sirve para disciplinar y controlar. Ocasionalmente se otorga libertad por compra, por testamento o por servicios excepcionales, pero esas liberaciones son la excepción que confirma la regla. Las redes comunitarias entre las personas esclavizadas
Formas de ayuda mutua, prácticas religiosas o culturales sincréticas, ofrecen apoyo moral y práctico, y en algunos casos facilitan el trueque, el préstamo y el acceso a bienes. Sin embargo, esas redes no rompen la estructura de dependencia económica, ni eliminan las limitaciones impuestas por la autoridad del hacendado y por las exigencias del mercado. La temporada baja ofrece ciertos respiros relativos: tareas de mantenimiento, reparación de cercas, cuidados de cultivo, pequeñas tareas domésticas. Esos momentos suponen menor presión calorífica en términos de tiempo de trabajo, pero no significan autonomía. La maquinaria debe seguir funcionando a nivel mínimo, las cuentas deben cerrarse, y la preparación para la siguiente zafra exige trabajo constante. Además, la división sexual del trabajo coloca a las mujeres en funciones que no siempre son menos agotadoras. Muchas mujeres participan en la molienda, en la cocción, en el cuidado de niños y ancianos, y en la elaboración de productos secundarios. Su trabajo es indispensable y muchas veces invisible en los registros que cuentan solo el número de arrobas de azúcar producidas. La presencia de fuerzas armadas locales y de guardacostas cerca de puertos, junto con acuerdos informales entre hacendados y autoridades, reduce las vías de escape seguras hacia el mar. Al mismo tiempo, la insularidad crea rutas de tráfico clandestino que permiten la llegada de personas esclavizadas desde otras costas. Una paradoja que demuestra que la legalidad del comercio es frágil ante intereses económicos poderosos. La coartada de la necesidad productiva se usa para justificar desde el punto de vista del hacendado decisiones que acumulan cuerpos y que invisibilizan su humanidad en el balance final. En ese entorno, la disciplina de la planta procesadora y la vigilancia del patio funcionan como una tecnología social. Asegurar que la caña pase por la molienda y salga convertida en un producto vendible es la prioridad. Cada fallo en la cadena representa pérdida de capital. Por eso, se diseñan incentivos y sanciones para maximizar rendimiento, listas de rendimiento para cuadrillas, castigos por no alcanzar cuotas, recompensas simbólicas para quien obtiene mejores resultados. Estos mecanismos no son espontáneos, son respuestas a la presión del crédito y del mercado. La existencia de un molino de vapor o de una prensa más eficiente no reduce la necesidad de mano de obra, la redistribuye hacia tareas que requieren continuidad y disciplina. Todo ello configura un escenario donde las opciones para quienes trabajan están constreñidas por fuerzas económicas y legales, que trascienden el ingenio mismo. La institucionalidad colonial y las redes de crédito sostienen la lógica de expansión, mientras que la clandestinidad del comercio de personas provee la fuerza laboral que esa lógica demanda. En lo cotidiano, la disciplina se materializa en horarios, en raciones, en barracones, y en la vigilancia la resistencia se organiza en pequeños gestos de solidaridad, en rituales y en ocasionales fugas. Pero esas respuestas chocan contra un andamiaje mucho más amplio. Esas tensiones, tejidas entre demanda externa, presión crediticia y reglamentos locales, determinan no solo las jornadas del día a día, sino el horizonte de posibilidades de las personas esclavizadas y de quienes trabajan en el ingenio. Las condiciones que se han descrito no se sostienen por un solo factor. Son la suma de mercados que exigen producto, de crédito que exige pago, de tecnología que exige continuidad y de leyes que permiten la propiedad humana. De ese conjunto nacen
Tanto los métodos de control como las formas iniciales de resistencia que buscan abrir grietas en el sistema, es precisamente en esa fricción donde se desarrollarán, más adelante, estrategias colectivas y acciones que pretenden alterar la relación entre trabajo y propiedad. Al entrar en la rutina cotidiana del ingenio, la vida se organiza alrededor de una serie de labores fijas y de pequeñas jerarquías que determinan quién corta, quién carga, quién maneja la maquinaria y quién vigila. Desde la madrugada se libra una contabilidad de cuerpos. ¿Cuántos se presentan en los barracones? ¿Cuántos son aptos para salir al campo? ¿Cuántos llegan heridos o enfermos? La zafra dicta esa disciplina. El trabajo se mide en faenas continuas, en horas de campo con el machete, en trenes de carretas que llegan y salen con la carga de caña. Cada puesto tiene herramientas concretas, machetes para cortar, cuerdas y ataduras para cargar, carros y mulas para transportar, el trapiche para la molienda. Y esa materialidad significa también causas de accidentes y desgaste físico. Un corte mal dado, una carga demasiado pesada, una caída al pisar terreno embarrado, y ya se genera una interrupción que, en ausencia de reposo y atención, puede tornarse grave. A las amenazas de la propia tarea se suman las enfermedades endémicas que encuentran ambiente propicio en la isla y en el ingenio. La fiebre amarilla y el paludismo se reproducen en aguas estancadas y en latitudes de humedad. La disentería se propaga por condiciones sanitarias insuficientes. Cuando se enferma un trabajador, el efecto no es solo su sufrimiento. La productividad del ingenio cae, porque las faenas requieren fuerza constante y relevo inmediato. El hacinamiento en los barracones favorece la transmisión dormir apretados. Compartir utensilios y lechos hace que una dolencia se convierta pronto en problema colectivo. La alimentación escasa y monótona debilita las defensas. Raciones reducidas, pocas proteínas frescas y dependencia de alimentos de baja calidad aumentan la susceptibilidad a las enfermedades y ralentizan la recuperación. Esa confluencia, patógenos, hacinamiento y mala nutrición, traduce tasas de morbilidad y mortalidad mayores que en regiones menos expuestas. La atención médica en el ingenio rara vez es capaz de contrarrestar esos factores. Existe, en algunos ingenios, un boticario o un médico designado, pero la disponibilidad de fármacos y el conocimiento práctico suelen ser limitados. Los remedios se aplican de forma pragmática. Vendajes, purgas, emplastos, cuando la dolencia excede lo que se puede tratar en el campo. La remisión a la ciudad o a un hospital es poco práctica durante la zafra. Por lo tanto, muchas afecciones que hoy se clasifican como tratables llevan consigo largos periodos de baja o, en los peores casos, la muerte. La consecuencia directa es un aumento del tiempo improductivo y una presión administrativa para mantener el ritmo. No se busca siempre la cura completa, sino la sustitución o el reemplazo de la mano de obra que falta. La vigilancia y el castigo forman el otro polo de control en el ingenio. Para preservar la disciplina y evitar deserciones o retrasos, la vigilancia es constante. Registros, conteos, capataces que recorren los campos y controlan tiempos y rendimientos. El castigo corporal, azotes, privaciones, trabajos forzados adicionales, se emplea como método para disuadir la desobediencia y acelerar el retorno a las faenas tras cualquier falta. Ese régimen de sanciones frena la resistencia organizada. El miedo a la reprensión convierte la protesta espontánea en gestos aislados o en sumisión pragmática. La combinación de vigilancia estrecha y sanciones hace que la capacidad de recuperar fuerzas sea limitada.
El trabajador que se siente enfermar o exhausto rara vez puede detenerse sin temer consecuencias y muchas veces termina trabajando por obligación hasta ceder físicamente. Cuando la enfermedad o el agotamiento obligan a dejar el puesto, la administración responde con rapidez. Sustituir al trabajador se vuelve una operación rutinaria. Existe una red de provisión de mano de obra que funciona con la misma eficiencia administrativa que el trapiche agentes, contratistas o intermediarios presentan nuevos obreros, peones temporales o recién llegados que pueden ocupar inmediatamente la vacante. En esa lógica, la pérdida de un cuerpo no reduce el ritmo productivo del ingenio, simplemente lo redistribuye. La disponibilidad constante de reemplazos convierte la fuerza laboral en un stock renovable, y esa percepción instrumental facilita que la maquinaria económica de la caña no disminuya su marcha ante bajas humanas repetidas. La sustitución, sin embargo, no significa alivio real para la comunidad laboral. La llegada de nuevos trabajadores que desconocen las costumbres locales, las rutas de trabajo o las particularidades del trapiche exige tiempo de aprendizaje que la zafra no suele conceder. Se les exige rendir desde el primer día. Esa presión multiplica el riesgo de accidentes y errores que generan nuevas bajas. Al mismo tiempo, los trabajadores que sobreviven la temporada acumulan lesiones crónicas, problemas articulares por cargar peso, heridas de machete que no sanan correctamente, fatiga que se transforma en vulnerabilidad permanente. Esa acumulación de daños se vuelve un rasgo estructural de la mano de obra. Se trabaja enfermo, se vuelve a trabajar tras faltas menores, y la salud colectiva se deteriora lentamente. Las rutinas del ingenio también establecen un orden social rígido. Existen encargos rutinarios como la contabilidad del jornal, la organización de los turnos, las rondas nocturnas para evitar incendios o robos, y la distribución de las raciones. Los puestos de autoridad, mayordomo, capataz, median entre los intereses de la propiedad y las condiciones del trabajo. En muchos casos, esos intermediarios aplican las directrices con pragmatismo. Mantener la producción significa sostener la economía del lugar. Por eso, se prioriza la continuidad del trabajo sobre el bienestar individual. La lógica del ingenio es la eficiencia productiva, los procedimientos cotidianos, registro de ausencias, control de herramientas, reparto de tareas en las distintas áreas del trapiche. Están pensados para minimizar las ventanas sin producción. Cada interrupción se evalúa por su impacto en la molienda y en la entrega de azúcar. La presión por cumplir cuotas convierte la salud en un recurso secundario. Ese sistema produce efectos no solo sobre la capacidad de trabajo inmediata, sino sobre la organización de la vida misma. El tiempo libre se encoge la semana y la jornada se vuelven conceptos subordinados a la zafra. Las familias, cuando existen en el entorno del ingenio, sufren también las consecuencias. Los hombres y mujeres que participan en las faenas pasan menos tiempo en tareas de subsistencia doméstica y la precariedad alimentaria se vuelve más pronunciada. Las enfermedades de uno se reflejan en la comunidad y obligan a reorganizar labores de cuidado que no siempre pueden realizarse. La falta de apoyos externos, servicios públicos, acceso a atención más completa, deja la gestión de la salud en manos del propio ingenio, que la trata como una variable de producción más. En paralelo, el uso de castigos y la existencia de vigilancia estricta crean un ambiente en el que la negociación colectiva es difícil. La capacidad de organizar protestas o paros
es limitada por el riesgo de represalias y por la facilidad con que la dirección cubre vacantes. Aun cuando surgen resistencias, tienden a desarticularse rápidamente. Un capataz puede identificar a los protagonistas, imponer sanciones y, si es necesario, apartarlos y traer sustitutos. La estructura de control transforma la respuesta obrera en algo episódico y fragmentado, sin la posibilidad de producir cambios duraderos en la política de trabajo. Así, la insistencia en mantener el ritmo de la zafra se convierte en un factor que retroalimenta la precariedad y la exposición a los riesgos. Todo esto configura un círculo de causas y efectos. La presencia de enfermedades propias del clima y del ambiente del ingenio, la vivienda colectiva y sobrepoblada en los barracones, la alimentación insuficiente, la escasez de atención médica, la aplicación de castigos y la vigilancia constante, y la práctica sistemática de reemplazar a los trabajadores agotados o fallecidos. Cada elemento alimenta al siguiente. La enfermedad aumenta el ausentismo. El ausentismo empuja a la dirección a traer reemplazos o a apretar la disciplina. La disciplina impide descansos y favorece que más personas se enfermen. La sustitución constante dispersa la solidaridad y facilita la continuidad del ritmo de trabajo. La zafra, entonces, no es solo una temporada agrícola, es un mecanismo que organiza vida, salud y muerte en función de la urgencia productiva. Dentro de esa mecánica, la experiencia individual queda marcada por la sensación de ser parte de una cadena que no perdona pausas, la fatiga que no se trata, las enfermedades que se propagan, las sanciones que limitan la protesta y la rapidez con la que se reemplaza a quien falta, hacen que la permanencia se torne precaria por más que se cumplan las tareas diarias. Mantener el ritmo requiere habilidades físicas y resistencia, pero también una tolerancia a la exposición continua a riesgos y a la normalización del reemplazo humano por necesidades productivas. Esa mezcla de factores explica por qué resistir a largo plazo en un ingenio de 1840 en Cuba es tan difícil, no solo por la intensidad del trabajo, sino por la suma de condiciones que minan la salud y la capacidad de recuperación. Con ese cuadro en mente, el ingenio se presenta como una máquina social que transforma enfermedades y castigos en variables administrables para asegurar la continuidad de la producción. El resultado no es solo números en un balance, es un patrón de vida en el que la comunidad laboral se ve obligada a adaptarse a un ritmo que prioriza la zafra sobre el bienestar. Lo que vendrá será una mirada más profunda a las consecuencias sociales y a las formas de resistencia que, aún en esas condiciones, encontraron modos de hacerse oír y de negociar formas de alivio en medio del ritmo implacable del ingenio. La zafra organiza el ingenio como una maquinaria humana. Cada día tiene un inicio y un final dictados por la necesidad de moler cuanto caña sea posible. Antes del amanecer, las brigadas ya han salido de las barracas. No se habla de descanso, sino de turnos que encadenan corte, transporte, molido y cocción. Los cortadores avanzan con machetes. Los carros se llenan y vacían hacia el trapiche. Los fogones requieren manos que alimenten las calderas sin tregua. Ese ritmo no es azaroso. Responde a una economía que compite en mercados extranjeros y a la lógica de la esclavitud, legal y reglada, cuyo brazo ejecutivo es el capataz. En ese entramado no hay margen para la adaptación de un recién llegado. El ingenio es, a la vez, taller de herramientas y tribunal de disciplina. El hacendado impone metas de rendimiento. El capataz
traduce esas metas en cuentas diarias y en castigos cuando las cuencas de caña no alcanzan el tonelaje pedido. El mayoral, cuando existe, actúa como enlace, conoce los nombres y las particularidades de los esclavos, distribuye las tareas y vigila que la marcha no se detenga. El poder formal de la esclavitud convierte la supervisión en un ejercicio permanente. Ausencias no admitidas, ritmos obligatorios, limpieza de fallos mediante sanciones. No es una exacción abstracta, es una rutina de gritos, de asadas y de llamadas que impide cualquier amortiguamiento del esfuerzo. Las herramientas, machetes, palancas, carros, poleas y molinos, son eficientes en función de una presión constante. Los molinos pueden ser movidos por animales o por maquinaria que exige combustible y mantenimiento, ruedas que desgastan, correas que se parten, piedras que se atormentan con fibras. En la zafra, cualquier falla técnica se traduce en horas de trabajo extra para compensar la pérdida. La solución exige manos dispuestas a tirar de la cuerda, a engrasar ejes, a meter la mano donde el hierro rechina. Ese tipo de reparaciones se realizan en condiciones abruptas, con poca luz y sin protocolos de seguridad dignos de nombre. La cercanía de las piezas móviles y la prisa por reanudar la molienda convierten el ingenio en un lugar donde los accidentes no son anecdóticos, sino previsibles. La intensidad del trabajo aumenta por la estacionalidad misma. La zafra concentra en pocas semanas la cosecha y la necesidad de fijar la producción. Para obtener azúcar y aguardiente en cantidad, se estira la jornada hasta el límite. Se trabaja de madrugada hasta pasada la noche, los relevos pueden ser cortos y el descanso insuficiente. La estacionalidad obliga a jornadas más largas y a ritmos forzados que aceleran la fatiga. El desgaste físico se acumula velozmente. Los hombros sufren, las manos se lesionan, las rodillas ceden. El cuerpo, sometido a días repetidos de esfuerzo sostenido, pierde resistencia en cuestión de semanas. La salud en el ingenio depende de condiciones que rara vez están a favor del trabajador. La alimentación suele ser escasa y monótona. La dieta no compensa el gasto calórico de la zafra. La falta de nutrientes, combinada con el desgaste y el calor, reduce la capacidad de recuperación. Las heridas superficiales, cortes de machete, quemaduras por salpicaduras de melado, magulladuras por golpes con las herramientas, se infectan con facilidad. Un pequeño corte en la mano puede derivar en fiebre y en incapacidad prolongada sin atención médica adecuada. Las enfermedades contagiosas encuentran en las barracas y en los comedores condiciones propicias, hacinamiento, malas condiciones de higiene y cambios bruscos en la temperatura corporal. Cuando aparecen epidemias o brotes de fiebre, la mortalidad se eleva porque la medicina disponible es limitada y porque la propia economía del ingenio prioriza la producción sobre la convalecencia. A la carga física se suma la exposición a riesgos específicos de la industria. Las calderas y los hornos trabajan a alta temperatura, quemaduras serias son una posibilidad real cuando se manipulan recipientes y se ajustan las celdas de cocción. Los molinos suponen riesgo de atrapamiento. Las correas y engranajes no tienen protecciones y resuelven las fallas en la marcha con manos que se interponen entre el hierro y el hombre. El transporte de caña exige esfuerzo y equilibrio. Las caídas desde carros o en caminos embarrados derivan en fracturas o contusiones. Cuando el ritmo de la zafra no permite detener la máquina, las lesiones simples se complican por la falta de reposo y atención. La disciplina, materializada en la figura del capataz,
Y en un conjunto de sistemas de control hace aún más difícil la supervivencia de quien llega sin experiencia. Las sanciones corporales y la amenaza de castigo son instrumentos habituales para mantener la productividad. Las penas no solo desincentivan la resistencia, minan la condición física por el estrés, el sueño interrumpido y la falta de recuperación. El castigo transforma la fatiga en un riesgo multiplicado. Un cuerpo que ha sido castigado pierde fuerza, la coordinación se desajusta y los accidentes se vuelven más probables. Además, el castigo disuade las quejas y hace que las dolencias pasen desapercibidas hasta que se agravan. Las exigencias del mercado internacional ejercen una presión directa sobre la organización del ingenio. La demanda de azúcar en Europa y el aumento del consumo impulsan a los hacendados a maximizar el rendimiento por hectárea y por zafra. Esa lógica económica se traduce en inversión en maquinaria y en expansión de la fuerza de trabajo, con frecuencia mediante la compra de más esclavos, pero también en una disciplina más estricta para quienes ya trabajan. Las deudas contraídas para modernizar equipos o ampliar plantaciones se pagan con la intensificación del ritmo. Cuando la contabilidad exige resultados, el tiempo de inactividad se reduce y la recuperación de los cuerpos se convierte en un lujo que el ingenio no puede permitirse. Además del esfuerzo físico y de los riesgos industriales, existe la dimensión psicosocial que resiente la resistencia humana. La separación de vínculos, la duración de jornadas interminables, la autoridad constante y la incertidumbre sobre el trato forman un cuadro que desgasta. La sombra constante de la violencia, verbal o física, no se contabiliza en los listados de trabajo, pero pesa sobre la capacidad de aguantar. Un trabajo que exige poner la vida en riesgo a cambio de raciones mínimas y promesas de mejoría que no llegan, genera desmoralización. La desmoralización reduce la atención y aumenta la propensión a errores que pueden costar la vida. No toda muerte en la zafra es súbita ni espectacular. Muchas son el resultado de un proceso acumulativo: infecciones maltratadas, pulmonías por agotamiento, debilidad que provoca caídas fatales. En ocasiones, la consecuencia inmediata de una lesión es el trabajo forzado para no perder el salario o para no consumir raciones extras. Y esa decisión empuja a la condición física más allá del umbral. En otras, la administración decide reemplazar al lesionado con otro esclavo sin detener la marcha, porque la economía del ingenio no contempla interrupciones prolongadas. La combinación de malnutrición, enfermedades, accidentes y castigos eleva la mortalidad de manera que sobrevivir meses sin una adaptación anterior o sin protección es improbable. También existe un aspecto técnico menos visible: la rotación de tareas. En teoría, rotar permite repartir el desgaste. En la práctica, la necesidad de cumplir metas hace que la rotación sea mínima o que los mejores días de descanso sean los mismos que se dedican a tareas poco exigentes. Los obreros que intentan bajar el ritmo se exponen a represalias. La falta de formación especializada de quien llega al ingenio incrementa el peligro. Desconocer las rutinas seguras cerca de las calderas o la forma correcta de deslizar la caña en el molino multiplica las posibilidades de accidente. Un recién llegado, sin el acompañamiento de un mayoral o de compañeros con interés en protegerlo, actúa con torpeza y termina siendo la variable de ajuste cuando algo falla. En suma, la zafra articula un conjunto de factores que hacen extremadamente difícil la supervivencia de un neófito.
La exigencia estacional que concentra el trabajo en poco tiempo, la maquinaria que exige atención constante y presenta riesgos sin protecciones, la esclavitud legal que impone disciplina y sanción como respuesta al incumplimiento de metas, la presión del mercado exterior que obliga a exprimir cada jornada y las condiciones sanitarias que convierten heridas pequeñas en problemas graves. Todos esos elementos interactúan y se potencian entre sí. La prisa por moler conduce a la negligencia en mantenimiento. La negligencia añade accidentes que se tratan con castigos en lugar de reposo. El castigo degrada la salud y aumenta el número de incapacitados. Y la economía del ingenio absorbe esas pérdidas sin cambiar la regla fundamental: producir más rápido. Por eso, la lógica institucional y económica del ingenio cubano en 1840 hace que no se pueda durar un mes en la zafra sin sufrir daños serios o sin perder la vida. La respuesta directa es que la combinación de jornadas extenuantes, maquinaria peligrosa sin protecciones adecuadas, la disciplina impuesta por la esclavitud y la presión constante por altos rendimientos produce una tensión física y sanitaria tal que la supervivencia de un recién llegado durante un ciclo entero de zafra resulta altamente improbable. En conclusión tranquila, no se duraría un mes en un ingenio azucarero cubano de 1840.